Agenda ayer la discusión sobre el estado de la educación pública, porque ahí quedó la escoba. Todos opinando para allá, para acá. Pero lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver con el costo de la educación superior. ¿Cuánto cuesta estudiar en Chile? ¿Qué pasa con los aranceles? ¿Cuánto han subido? Vamos a ver una nota sobre este tema y hablamos con nuestro interesante invitado. Ahí está. Ya está decidido, Noemí va a estudiar enfermería. En su familia siempre supieron de esa vocación, también del costo que eso implica. Me tocó el CAE nomás, entonces ahí tenía que ver sobre las becas internas, que algunas por mi puntaje me descuentan harto. Comparamos universidades y la mayoría en la anualidad bordea los 500.000 pesos mensuales. Los Medel comienzan a sacar cuentas, mucho más considerando que Noemí no es la única que quiere estudiar. Su mamá también espera entrar a clases. Entusiasmada, pero a la vez preocupada. Preocupada porque no sé cómo será este año y económicamente no se ve muy bien. Las carreras del área de la salud una vez más lideran los rankings de precios de las carreras universitarias, valores que sufrieron el impacto del alza en el costo de la vida. Había visto el año pasado un instituto y me salía 50% más barato y ahora está el doble. Entonces, y en la mismo instituto, la misma carrera. Por eso la gratuidad siempre es una opción a evaluar, un beneficio al que acceden el 60% de los estudiantes con menores ingresos de la población, pero para ello deben matricularse en una de las instituciones adscritas al proceso 2023. Este año encuentro que hay muchas universidades que no tienen la gratuidad, a diferencia de otros años que sí. Entonces eso estábamos buscando también un poquito. No nos ha ido tan bien en ese aspecto. Según la Superintendencia de Educación Superior, las carreras universitarias más caras de Chile son encabezadas por medicina en la Universidad San Sebastián, la única que supera los 10 millones de pesos al año. Rozando esa cifra le siguen medicina y odontología en la Universidad Andrés Bello, las mismas que impartidas por la Universidad Diego Portales cierran el top 5. Algunas de estas ayudas estudiantiles tienen una cobertura que es un arancel de referencia que determina anualmente el Ministerio de Educación y que por lo tanto tiene la posibilidad de ser reajustado de tal manera de alguna manera poder compensar el incremento que están experimentando los aranceles. De acuerdo a los datos oficiales, excluyendo el área de la salud, la más cara es ingeniería civil en la PUC, superando los 8,5 millones de pesos al año, justo lo que quiere estudiar Martina. Sí, tenía conocimiento de eso. Por eso también era como tratar de evitar esa carrera, pero es que si uno tiene vocación o quiere realmente eso, hay que tratar de arreglárselas por ahí. Un año tiene Martina, que este 2023 cursará cuarto medio para informarse, revisar los beneficios y averiguar la duración real de las carreras, parte de los consejos para calcular cuánto cuesta realmente cada alternativa. Oye, inmediatamente uno se pone a pensar en la alegría a lo mejor de los papás, de los mismos chiquillos, cuando ven el resultado. Ay, mira, me fue bien. Pero después viene inmediatamente la preocupación de qué hacemos. ¿Cómo financiamos? Son, ¿no? Claro, son tan prohibitivos ahí los aranceles. Estamos con el exministro Lucas Palacio, que hoy día se dedica al mundo académico. Para ver cuánto cuesta efectivamente estudiar en Chile y cuáles son las alternativas de financiamiento que existen, porque efectivamente hay gratuidad, pero bajo ciertas condiciones. Hay, bueno, todavía está el crédito con aval del Estado, que tiene también ciertas condiciones, no ha habido condonación de deuda hasta ahora. Así que vamos a ver con él cuáles son las alternativas que existen y cómo se pueden perfeccionar. Bueno, buenos días. Gracias, buenos días, gracias por la invitación, José Antonio, Karen. Todo ha subido en el país y eso también significa que han subido las carreras universitarias y también las técnicos profesionales. Las técnicos profesionales en menor medida, porque son además carreras un poco más cortas. Entonces acá hay dos cosas que hay que fijarse. El arancel anual, ¿cierto?, de cualquier carrera y también cuánto demora la carrera. Hay algunas que demoran 5 años, otras incluso pueden demorar más. En el caso de medicina, no solamente es la carrera más cara, sino que además demora más tiempo. Entonces hay que pagarla más años. Y materiales, a veces odontología, siempre se habla que es una carrera cara. Ahora, suben de precio no por una cosa azarosa o por algún interés especial de cualquier universidad o cualquier institución, sino porque los insumos han subido mucho de precio. ¿Cuáles son los insumos? Los insumos, por ejemplo, en gastronomía. Yo tengo mis diferencias. Para poder explicarlo. En el caso, yo soy rector de INACAP, nosotros tenemos la carrera de gastronomía.
En gastronomía han subido mucho los insumos en el sentido que han subido mucho los alimentos. Y como nosotros enseñamos con el aprender haciendo, es decir, cocinan los estudiantes, entonces hay que comprar esos insumos, esos alimentos. Entonces la carrera, eso se traspasa a costo de la carrera. Ahora estamos hablando de costos que son bastante menos de la mitad anual que medicina, odontología o carrera. Algo pasa con nuestra educación superior que es de las más caras del mundo, no es la mejor del mundo. Y cuando salen los chiquillos, después de un esfuerzo enorme de los papás por pagar 5 años de carrera o lo que sea, se encuentran con que tienen sueldos que también son muy bajos. O sea, pagar un arancel de 500.000 pesos y después recibir un sueldo de 500.000 pesos es... Sí. Bueno, en Chile la educación superior es cara, pero también tiene el sistema de gratuidad. Que bueno, no partió hace mucho tiempo. Hay personas que tuvieron que estudiar con un crédito y tienen que seguir pagando la cuota. Pero hoy en día existe gratuidad y casi el 70% de los estudiantes de la educación superior en general tienen acceso a gratuidad. Para un poco explicarle a la gente, existen en la educación superior en Chile 2 grandes subsistemas, el sistema universitario y el técnico profesional. Sí. Ambos tienen instituciones adscritos a la gratuidad. Y eso es bueno que se sepa. Hay mucha gente que piensa que solamente el sistema universitario. Y eso no es cierto. En los institutos técnicos profesionales, en los centros de formación técnica también se puede acceder a la gratuidad. Y eso también es una ayuda a un montón de familias porque es este segundo subsistema, el técnico profesional, el que en general muchas personas de bajos recursos acceden a ese sistema. Y también tienen la posibilidad de estudiar gratuitamente. Miremos algunos valores que son de verdad... Es que es súper... Además hay una diferencia entre el arancel real y el referencial. O sea, el Estado asume que una carrera vale 100, pero en realidad vale 180. Una cosa, entonces, muchos de los beneficios se calculan en relación al arancel referencial que hace el Ministerio, pero en estricto rigor la carrera no vale ese referencial y hay un espacio entre el real y el diferencial que no lo cubre nadie. Pero miremos un poquito los ejemplos. La Universidad de Chile, medicina, 7.770.000. Uno tiene que dividirlo en 12 más o menos. Si quisiera sacar, deben ser como 680 más o menos, un poquito menos que eso. Sí. Y en el caso de la Universidad de los Andes sube a 10 millones de pesos y un poco más, ¿no? Eso vale más o menos estudiar medicina. Entonces uno se pregunta hoy día, cualquier estudiante de clase media tiene 800 o 900 mil pesos para pagar a la Universidad de los Andes o en el caso de la Universidad de Chile. O sea, ¿cómo se pueden financiar estos montos que, déjeme decirle, que son siderales? Sí. O sea, bueno, y tú comentaste algo que es bien interesante que quizás la gente no lo sabe. El costo de estas carreras a veces es más alto que el precio que hay que pagar por ellas. Porque existen al interior de las universidades ciertas transferencias de recursos. Por ejemplo, una carrera de pizarrón vale poco dictarla. Tiene costo bajo para la universidad. ¿Una ingeniería? Claro, por ejemplo, una ingeniería comercial, por ponerte un ejemplo. ¿Cierto? Dictar esa carrera se requiere un pizarrón, una sala y un profesor. Pero el caso de odontología requiere varios ayudantes, requiere un sillón especial para poder enseñar, requiere un montón de insumos, entonces mucho más caro. Entonces, el financiamiento que finalmente van agregando las universidades, de alguna manera, es completo, es total. Y se intenta ecualizar o equilibrar el costo directo a los estudiantes. Esa es la razón por la cual la carrera de medicina, en este caso, de la Universidad de Chile vale 7.770.000 al año. Y en el caso de la Universidad de los Andes hay una menor transferencia, digamos, de financiamiento de carreras que son más baratas en costo. Esto, Luca, hay que agregarle también que muchos chiquillos vienen de regiones, tienen que pagar pensión, está la alimentación, bueno, no sé, fotocopias, ya lo mencionábamos como uno de los ítems también, pero para la gente de regiones, para los estudiantes que llegan también de otras partes, esto suma mucho más. Bueno, lo que tú dices es fundamental. Nosotros, yo soy rector de INACAP, entonces estamos previendo que este año, que va a ser muy complicado económicamente, nosotros no solamente damos becas a los alumnos que a veces no tienen gratuidad, pero que tienen escasos recursos igual. Y les entregamos becas, por ejemplo, por mérito o por otras cosas, sino que también tenemos un fondo para poder ayudar a familias. Porque estamos previendo que quizás la situación económica va a afectar familias de algunos estudiantes y no van a poder ser capaces de pagar transporte o pagar, no sé, alimentación, fotocopias, que también es importante.
Oye, hay otro tema también, es que se habla siempre de estas carreras que son las más conocidas, de las universidades como centros de estudio, y todos aspiramos a eso también. Se abre esta posibilidad de tener también a lo mejor una formación técnica, una formación especial y dedicada, cuando ya... Yo creo que ahí los colegios a veces también existe esta distinción para poder ver si tenemos habilidades para otras cosas, pero abrir un poco más la mente también a explorar ese mundo. Totalmente. Nosotros en Chile somos somos como estos caballos que van con las anteojeras y se nos meten en la cabeza ciertas ideas. Por ejemplo, que para ser exitoso hay que estudiar una carrera universitaria. Eso no es cierto. Hay muchas carreras técnicas que son más cortas de estudiar, son de aprender haciendo, es decir, son con mucho taller y tienen una muy buena entrada al mundo laboral. Por ejemplo, en INACAP, que nosotros tenemos 100.000 estudiantes en 28 sedes en todo Chile, la inserción laboral es superior al 90%. Es decir, nuestros egresados cuando se titulan... Salen con trabajo. Salen con trabajo. A veces mucho más alta la posibilidad de conseguir empleo con una carrera técnica que con una carrera universitaria. Yo no estoy diciendo que la universitaria no sea importante, pero sí estoy diciendo que pongámosle foco también a la educación técnico-profesional, porque es la tendencia mundial. La tendencia mundial es hacia carreras más cortas, más al callo de lo que se necesita, y además tienen gratuidad. Y algo que también es importante, que es bueno que la gente lo sepa. A veces, los institutos profesionales tienen carreras que van entre 3 y 4 años. Los centros de formación técnica son carreras que van de 2 a 3 años. Entonces, una persona puede entrar a un centro de formación técnica, a una carrera técnica, y después, si le quedó gustando estudiar, si quiere aumentar sus conocimientos, puede continuar con gratuidad también a una carrera técnico-profesional. Yo quiero hacerle una pregunta a la que Karen la hacía también, me suma a su análisis. Si uno revisa los aranceles de las universidades norteamericanas, se va a encontrar con 3 o 4 veces este valor. Claro. Te quiere ir a Stanford, a Yale, en fin, y incluso universidades más pequeñas, más locales. Pero cuando uno mira el panorama desde México hacia abajo, se da cuenta que la educación superior en Chile es carísima y está lejos de ser la mejor del continente también, digámoslo. O sea, yo respeto mucho la universidad donde estudié, está bien rankeada la Católica, me imagino que la Universidad de Chile también, pero en general uno no diría, bueno, que nuestra oferta está dentro de las primeras del continente o del hemisferio, no lo sé, tendría que mirarlo. ¿Por qué es tan caro? Porque usted me dice, es que los insumos, bueno, pero los insumos suben en Argentina, subirán también en Brasil, subirán en México, no tengo idea. O sea, y cuando uno mira experiencias como por ejemplo la UNAM en México, súper exitosa, la Universidad Católica de Belo Horizonte o São Paulo, o sea, los proyectos políticos latinoamericanos, en algunos casos como México, voy a citar México y Brasil principalmente, abrieron, y Lula lo hizo, la posibilidad de tener muchas universidades privadas, públicas, mezcla de privada con público, pequeñas, medianas, gigantes. Entonces hay tanta oferta y además, por supuesto, una participación del Estado no menor en el financiamiento que hace que las carreras sean accesibles para muchas personas. Eso no ocurre acá. Sí, bueno, tocaste varios puntos, todos importantes. La educación es un continuo, es como una cadena. Entonces uno no puede disociar la educación superior de los aprendizajes previos. Nosotros tenemos un problema que es evidente en la educación preescolar y escolar. Y ayer, con los resultados de la PAE, antes de ayer, se notó con mucha claridad eso. Entonces, si nosotros no tenemos alumnos o estudiantes bien preparados que después ingresan a la educación superior, entonces se dificulta el aprendizaje también en la educación superior. Entonces, el tema es el huevo o la gallina. ¿Qué es lo que va primero? Nosotros tenemos que poner un foco desde la educación preescolar. Ese es nuestro talón de Aquiles. Desde ahí a la educación escolar, sobre todo la educación pública, que ha ido perdiendo terreno respecto a la educación privada, con lo cual demostró en la PAE, y luego para poder ingresar con un mejor nivel a la educación superior. Mira, nosotros en INACAP, que recibimos a mucha gente con gratuidad, muchas personas que vienen de liceos técnicos profesionales, de colegios municipalizados, el primer año casi entero nos dedicamos a la nivelación. Porque vienen con aprendizajes previos que son débiles. No me va a decir que la gente que llega, los estudiantes brasileños, o mexicanos o argentinos, llegan muy superior. O sea,
también hay problemas en la educación preescolar brasileña y llegan a la Universidad de Sao Paulo o en el caso de la Universidad Autónoma de México. Me van a decir, ¿por qué Neme saca otras? Porque tenemos que mirar el mundo. O sea, oye, si no estamos... ¿Por qué Neme saca otra? O sea, no, y a propósito de mirar el mundo, esto ha sido escándalo también a nivel internacional. Estamos hablando tempranito ahí de lo que pasa con los príncipes y los reyes, pero mira, ahí dice, la BBC se pregunta, ¿por qué es tan cara la universidad en Chile? O sea, esto además escaló, esto ya en el año 2012, es la publicación del 16 de mayo, y justamente esta cadena Noticia elaboró este reportaje para analizar lo que pasa con la educación superior en Chile, que es... mire, Argentina no es referente para nada, y tienen inflación terrible, todo lo que... pero se estudia gratis. Pero déjame decirte que hay muchos estudiantes chilenos que encuentran soluciones académicas en la UBA. Y me va a decir, es que la UBA, el gasto, pero... A ver, está bien, puede que se vayan recursos públicos, pero yo creo que invertir en educación, aunque no se use esos cupos, se pierdan, siempre es una inversión, siempre es una inversión. Entonces, a ver, hay varios temas acá. Para simplificar la discusión, las carreras parecen ser mucho más caras. Yo te doy el punto de los insumos, pero los insumos suben en todas partes del mundo, no solamente en Chile. O sea, suben también, me imagino que estudiar medicina, los insumos para medicina en Brasil, en Perú, en México, también serán altos. Valores, duración de las carreras. Uno dice, ¿pero por qué duran tanto? Tanto, 7, 8, 10 años, cuando esas mismas carreras, si uno lleva la malla curricular, Argentina, Brasil, a México, duran la mitad o menos que eso. Duran demasiado y después además en el mercado laboral, no es el caso por supuesto de leyes ni de medicina, pero hay muchas carreras que no tienen, derechamente, no hay demanda laboral, o si la hay, es por un valor de mercado incluso mucho menor de lo que pagaban en la universidad. Sí. A ver, puedo dar una visión así un poco general. Mira, hay varios temas. En primer lugar, el deterioro de la educación escolar en Chile ha sido muy pronunciado, más pronunciado que en otras partes. Se han hecho políticas que no han sido las mejores, probablemente. Eso es lo primero. Y eso afecta después al paso posterior. Segundo, la tendencia mundial es hacia carreras más cortas. ¿Por qué? Porque la tecnología y la innovación van haciendo que las necesidades que tienen las empresas, el sector productivo y de servicios, van cambiando muy rápidamente. Por lo tanto, son carreras cortas y que después se van complementando en el tiempo. Es como una especie de educación permanente, continua, a lo largo de la vida laboral de la persona. Tercero, en Chile, las universidades, yo represento a la educación técnico-profesional, pero las universidades se les ha ido exigiendo un mayor nivel de investigación, es decir, de universidades docentes pasaron a ser universidades complejas. Eso es muy caro y hay que financiarlo. Y eso finalmente se termina también traspasando al costo de las carreras. Cuarto, en Chile tenemos una visión muy estrecha de lo que es la educación superior. Creemos que solamente vale la educación universitaria y eso es falso. La mitad de los estudiantes de la educación superior estudia en la educación técnico-profesional, que tiene una inserción laboral mucho mayor que en la educación universitaria. Entonces, todos esos son elementos que se conjugan. Ahora, yo estoy de acuerdo en que tenemos que dar pasos para que las personas puedan estudiar. La cosa es que puedan estudiar y con calidad desde cuándo. Yo lo que sugiero es que es mejor que le pongamos el ojo desde lo más chico posible, preescolar y escolar, porque es ahí donde tenemos el mayor problema en calidad. Y eso finalmente se termina traspasando a lo largo de la vida de la persona. Hoy tenemos a Osmar Valdebenito, lo vamos a sumar a esta conversación, es jefe de admisión de la Universidad de Chile, para hablar, bueno, de becas, de gratuidad. ¿Cómo está, Osmar? Está con Juan Pablo Muñoz justamente con nosotros también en este momento. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Osmar, un saludo cariñoso. Buen día, hola. Buen día. Buen día, gusto saludarlos. Sí, la verdad es que Osmar nos puede colaborar bastante con la conversación que estamos realizando. Y lo primero que te quiero preguntar, desde tu experiencia, ¿cuánto cuesta estudiar en la educación superior en Chile desde la vereda económica y también de las oportunidades? Buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Estaba escuchando muy atento ahí el debate que estaban teniendo. Me parece muy importante que podamos debatir respecto a cómo se financia la educación superior y dónde ponemos las cosas más importantes de nuestro país y cómo nos enfocamos en eso. Hoy día, efectivamente, como se mencionaba, la educación superior en Chile, especialmente en el área universitaria, es súper cara. O sea, estamos hablando de aranceles que pueden ir entre los 4 millones, 7 millones y hasta los 10 millones, como mencionaban. Hay que tener presente que no solamente los estudiantes tienen que pagar el costo del arancel, sino también todos los costos asociados, lo que significa venir a la educación superior. Y también hay un costo muchas veces de oportunidad, de cuánto ese estudiante a lo mejor podría estar ganando dentro del mercado laboral, si es que
si es que quisiera entrar. Ahí es muy importante tener claro el tema de las duraciones de las carreras, pero sobre todo es que los estudiantes, desde nuestra perspectiva, entren a carreras donde estén cómodos, donde se sientan realizados. Porque uno de los grandes problemas que tenemos es que los estudiantes, cuando toman las decisiones, no necesariamente lo hacen teniendo tan claro qué es lo que quieren estudiar o cómo se quieren desempeñar a futuro. Entonces, tenemos estudiantes que comienzan su trayectoria académica y luego desertan en la universidad y tienen posibilidades de cambiarse, rinden nuevamente la prueba, etcétera, pero ya tenemos 1 o 2 años que se van perdiendo, y ahí tenemos que ver, a través de mecanismos como esta semana de las y los postulantes, cómo orientarlos para que efectivamente entren en un programa donde se sientan cómodos y puedan finalizar. Si van a hacer una inversión tan grande en recursos, que esta tenga un resultado final que sea positivo para el estudiante y que luego pueda ejercer profesionalmente de la mejor forma. Bueno, yo creo que ustedes dialogan mucho con los padres, también los ven preocupados con respecto a esta situación. Perdón, José. Una de las preguntas que siempre ocurre normalmente, especialmente con aquellas carreras que no son tan conocidas, es, bueno, ok, si voy a hacer esta inversión, este estudiante va a poder después trabajar, va a tener campo laboral, va a tener un buen resultado, va a tener un buen sueldo, y eso nosotros tratamos de orientarlo. Obviamente uno puede tener una guía, tenemos estudiantes que a lo mejor tienen una carrera que a lo mejor está catalogada como que tiene un bajo salario, pero pueden destacar, y a la inversa también estudiantes que no necesariamente pueden alcanzar el sueldo que se estima con una carrera que sea tan conocida. Oye, Osmar, sí. Obviamente eso depende mucho tanto del desempeño del estudiante como de su continuidad de estudios posteriores. Ahí Lucas mencionaba el tema de avanzar hacia la formación continua, no solamente las carreras de pregrado, sino ya avanzar hacia magíster, doctorado, diplomado, y eso es como se está configurando hoy día el mercado laboral. Oye, Osmar, da mucha, bueno, no sé, entre ternura, preocupación, angustia, porque me imagino que llegan muchos jóvenes, algunos porque este es un tránsito además a la vida adulta, entonces algunos llegan con sus papás todavía, un poco como con el tema del colegio, bueno, no tienen cuenta, algunos le sacan la cuenta y justo en la entrada también de la universidad porque empieza a ser deudor inmediatamente. ¿Los has visto más angustiados a los que llegan, a lo mejor los chiquillos, a buscar la posibilidad de tener gratuidad, de tener alguna beca? ¿Cómo está el tema económico? ¿Cómo lo has visto este año especialmente? Como tú mencionas, muchos estudiantes llegan acá con sus familias. A veces los estudiantes están mucho más enfocados en conocer de las carreras y son los papás los que comienzan con el tema, bueno, ¿quién va a costear esto? Muchos estudiantes ya postularon a través del FUAS a su beneficio estudiantil y por lo tanto ya saben si pueden acceder a la gratuidad universitaria en aquellas universidades o institutos o CFT que le ofrecen. Pero hay muchos estudiantes que no conocían de eso, saben hoy día recién que pueden acceder a la gratuidad o el mecanismo para hacerlo. Ahí nosotros tratamos de calmarlos porque todavía hay un espacio de una segunda postulación que va a haber para los beneficios para aquellos que no alcanzaron el formulario, que va a ser del 16 de febrero al 16 de marzo. Así que ahí también aquellos que no obtuvieron algún beneficio pueden nuevamente postular, así que es también un dato importante para las familias que están preocupadas. Oye, Osmar, bueno, te agradecemos esta conversación. Gracias, JP. También Osmar Valdebenito, jefe de admisión de la Universidad de Chile. Van a tener harto trabajo también. Me imagino la dificultad a veces también de contener a los papás que se deben angustiar mucho al momento de hacer las preguntas que tienen que ver con hijos, que han tenido buenos resultados, que quieren estudiar y que tienen toda la vida por delante y que se encuentran a veces con este portazo que tiene que ver con aranceles que son súper altos. Muchas gracias. Que esté bien. Chao, buen día. Chao, chao. Bien, miremos parte de lo que la gente opina y pregunta también a través de las redes sociales, que bueno, ahí tenemos casos concretos de personas y estudiantes que buscan alternativas. Fernanda dice lo siguiente: es impagable, soy profesional, mi hija entra este año a periodismo a la Universidad Católica, el arancel es de 500.000, me imagino que mensual, ¿no? Y mi sueldo no supera el 1.000.000. Soy profe y nada de becas, y menos poder optar a gratuidad porque para el sistema soy rica. Fíjate, cuando yo estudiaba, le decía a la Karen, yo pagaba 170, 80, ya va en 500.000. Bueno. Que fue hace mucho tiempo. Sí, en todo caso. ¿Cuál es la posibilidad que se le puede dar a Fernanda, digamos? Oye, Osmar planteó algo que es bien importante, porque también dentro de las anteojeras que tenemos todos es que hay que estudiar una carrera tradicional. Y hoy en día hay muchas carreras que son nuevas y que responden a necesidades actuales. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos: medio ambiente, mecatrónica, robótica, todas las informáticas. También son súper interesantes, tienen mucha demanda y tienen una inserción laboral buenísima y excelente sueldo. Entonces también es importante, porque a veces los papás
inducen a los niños a que estudien carreras de un tipo, digamos, que tienen que estudiar ingeniería comercial, tienen que estudiar, no sé, derecho, tienen que estudiar periodismo. Si es que responde a una vocación del estudiante, bien. Pero si no, es bueno también dejar un poquito, soltar la mano, porque hoy en día ha cambiado tanto el mundo que también han cambiado mucho las necesidades de estudio. Los jóvenes, yo no sé, hoy día los jóvenes, yo creo que, no sé, no quiero generalizar, pero hoy día la juventud responde más a sus necesidades, son más contestatarios con imposiciones de los adultos. Mira, por ejemplo, aquí un ejercicio también en el caso de Fernanda, que se lo quiero comentar a Fernanda, no es para que su hija cambie la decisión, pero mira, ella va a pagar un arancel promedio de 500.000 pesos mensuales y durante probablemente muchos años, ganando experiencia, su hija quizás gane incluso menos que eso. O sea, un periodista hoy día, recién egresado, gana poco más o poquito menos que eso. ¿Y cuántos saldrán al año? Y por mucho tiempo, porque digamos, no es los 2 o 3 primeros meses, sí. Pueden pasar varios años antes de que genere un incremento en su remuneración. Hay otro tema que es importante, porque uno dice, ¿por qué se gana tan poco? ¿Por qué algunas profesiones se gana tan poco? Y es porque quizá el sistema de educación superior, en particular las universidades, no han hecho el ejercicio de ver, bueno, cuál va a ser la inserción laboral que van a tener después sus estudiantes. Porque a lo mejor una carrera puede ser muy atractiva para que se matriculen, ingresen y estudien, pero después no tienen una buena salida laboral. ¿Sabe? Yo ahí quiero decirle algo, vamos a tener una diferencia, pero usted quiero que me lo rebata, pues, espero. Estoy acostumbrado, José Antonio. Yo sé, pero cuando usted dice, ¿por qué las carreras son tan largas? ¿Por qué las carreras las escuelas no se preocupan de conocer cuál es lo que ocurre posgraduación, en el posgrado, digamos? Con los sueldos, con el mercado laboral. Uno percibe que efectivamente negociar la educación, es decir, la educación como un negocio en sí mismo, le introduce una serie de incentivos medios perversillos. ¿Ah? A mí me conviene que dure un poquito más, porque tengo cautivo al cliente por más tiempo. O sea, cuando yo convierto al estudiante en un cliente, efectivamente hay incentivos que funcionan muy bien en el mercado cuando son el mercado de los neumáticos, de los lápices y de los sacapuntas. Pero cuando se trata de educación o de salud, ahí hay incentivos donde el mercado puede ser muy perverso y muy abusador. En esos servicios específicamente, que las carreras sean tan largas y que no se acorten. Que efectivamente, como usted dice, las escuelas no se preocupen de lo que pasa después, porque claro, a mí me interesa que el cliente pague la mensualidad y después... Lo que pasa es que lamento decirte que estoy de acuerdo contigo. Bueno, porque hay un incentivo perverso ahí. No están bien alineados los incentivos. Mira, nosotros en INACAP tenemos carreras que tienen mucha lista de espera. Mucha lista de espera. O sea, podríamos llenar con más personas esas secciones. Y no lo hacemos porque después no hay campo laboral para tanto. En cambio, hay otras carreras que sabemos que van a tener campo laboral. Por ejemplo, medio ambiente. Sabemos que va a ser una necesidad, pero que todavía no es conocido y no concita tanto interés. Y por lo tanto, esa carrera, como tiene poquitos alumnos, es una carrera que va a pérdida. Pero nosotros la impartimos porque sabemos que va a ser una necesidad futuro. Entonces, también, ese ejercicio también es importante de hacer. Yo creo que sí, absolutamente. Yo creo que además ha sido un sistema muy perverso con los estudiantes. En algún momento bastaba un pizarrón, una silla. Yo me acuerdo de tantos chiquillos que se entusiasmaron para estudiar esto forense. Una carrera que nunca existió, que no tenía ninguna posibilidad, que no era reconocida. O sea, no sé, uno ve todo el de las películas, esos chicos que llegan a investigar y todo. Claro. Y la verdad es que no tenían campo laboral. Criminalística. O sea, fue muy doloroso para muchas familias pagar una carrera con la que su hijo nunca iban a poder estudiar. Ahí tienes toda la generación de la Universidad del Mar. Sin ir más lejos. Pero lo que dice José Antonio es muy cierto. Esto no es como ir a comprar un lápiz. No, es una cosa que es realmente muy cara y significa un esfuerzo familiar muy significativo. Sí. Entonces hay que ser responsable respecto de las carreras que se imparten y tratar de que realmente, y tener mecanismos para que la titulación sea lo más oportuna posible. Porque una carrera puede extenderse por mucho tiempo. Sí, nos llega otra opinión ahí a través de nuestras redes sociales. Twitter, Daniela dice, estudié odontología. Cuando salí la carrera costaba 8 millones. El año pasado fue malísimo, mi sueldo no alcanza a llegar al mínimo. Es súper frustrante, dice, no alcanza a cubrir mis gastos. He pensado en trabajar en cualquier cosa y ni pensar en una especialidad por las nubes. O sea, lo que dice Daniela Ávila... 8 millones. Está bien, es caro, 8 millones, pero si tú vas a ganar 2 o 1,5, tú dices, bueno, invertí 8 millones y tengo un superávit por sobre lo que invertí.
Pero acá ella dice, invertí 8 millones y yo no hago 8 millones al año. Hago 7, hago 6, hago 5. Y mientras más cara es la carrera, mayor está este riesgo. Entonces, por eso es que hay que ser bien riguroso. Mira, yo creo que nosotros tenemos que abrir los ojos, no es porque yo esté en esto, bueno, por algo estoy en INACAP, porque creo mucho en la educación técnico-profesional. Las carreras son mucho más baratas y mucho más cortas. Y es una educación de mucha calidad. ¿Dónde, perdón? ¿Ah? ¿Dónde? En INACAP. Yo soy bueno, INACAP. sí, claro, claro. Son carreras mucho más cortas, mucho más al callo, se complementan después en la vida digamos, laboral después del estudiante egresado, y son carreras más cortas, son mucho más baratas. Y van directamente al callo lo que necesita Chile, que es bien importante. Es decir, nuestros estudiantes después tienen que conseguir trabajo a la salida. Eso es una responsabilidad que nosotros nos echamos al hombro, porque al final es la única manera de impartir y revalorizar lo que es la educación superior en Chile. Mira lo que dice Claudia aquí, nos escribe, dice, mi hermana estudió en España, en la Universidad de España, técnico veterinario, y la carrera costó 1.600.000 pesos. Lo hizo online, está trabajando y le va bien. Bueno, yo ahora en Buenos Aires estuve con mi querida prima Cristina, que estudió medicina en la Universidad de los Andes. Cristina, pero no, otra Cristina. Estudió medicina en la Universidad de los Andes, bien, tal. Imposible hacer una especialidad en Chile, porque ese es otro tema. O sea, nadie se ocupa de las especialidades. Por eso que en Chile no hay oncólogos, no hay dermatólogos, no llegan a regiones, infectólogos. Y optó por irse a la UBA. Y está haciendo dermatología en la UBA. Y me decía, salí a comer con ella un día y me dice, mira, llegan los mejores dermatólogos del hemisferio sur. O sea, yo cuento en Chile que estuve con este profesor o con este otro y no lo pueden creer. Profesores que han escrito, digamos, dermatólogos que han escrito tomos y tomos sobre piel, melanoma, mieloma, no tengo idea. Y, o sea, uno dice, bueno, ¿cómo? ¿Cómo donde el arancel son $400 anuales? $400 son 398, 390 mil pesos al año. Bueno, es que carreras como medicina, hoy en día, que además se estudia mucho tiempo y son muy caras, requieren de una especialización. Entonces, finalmente, es una fantasía pensar que demora 6 años o 7 años. Al final termina demorando unos 12 años con la especialización, la subespecialización. Entonces yo creo que vale la pena hacer una revisión completa, sobre todo de carreras más caras, para ver cómo la vamos a enfrentar de aquí hacia el futuro. Y ver también cuáles son las necesidades del país. Y las necesidades del país son niveles medios en las empresas. Muchos son emprendedores, hay que entregarle herramientas para poder emprender y crear empresas a casi todos los estudiantes. ¿Sabes lo que ocurre? Ahí hay un tema que se discutió mucho durante la reforma. Yo con las universidades privadas no tengo problema que existan, que cobren lo que quieran, que ofrezcan, que no ofrezcan. El problema es las públicas. Cada uno, pero la oferta pública es muy cara. En Chile, desde la dictadura en adelante, porque muchos ayer acá vestiduras, no, es que la educación pública, entonces aparecía un empresario, una exministra, diciendo que cómo es posible que la educación pública la destruyó la izquierda. Yo no voy a defender a la izquierda porque me carga. Perdón. Pero la destrucción de la educación pública en Chile no viene desde Boric ni siquiera del pingüinazo. No, esto se arrastra hacia Estos son 30, 40 años en que se ha dinamitado la oferta pública en materia de educación escolar, preescolar, escolar, media y superior. ¿Dónde pondrías las fichas tú? ¿Dónde crees que está el mayor problema? Yo creo que ponerlo en la oferta pública desde prekinder hasta el último año. Y no solo preescolar, también en quinto, en octavo básico, donde empieza también esa es una etapa súper complicada, donde además los chicos les preguntan, ¿te sabes las tablas? Y a lo mejor vienen mal de antes. O sea, yo creo que esa edad también. Mira, nos escriben acá, dice, para que alcance el bolsillo hay que cambiar la carrera que cada estudiante quiere. O sea, si hay una chiquilla o un cabro que quedó en una carrera, que quedó en la Católica o que quedó en la Chile, a lo mejor va a tener que cambiar, va a estudiar lo que pueda y no lo que quiere. Y eso es muy doloroso. Si la chica quedó en la Católica y no puede pagar, simplemente no estudia, se pregunta. Y aquí Claudia también nos dice que su hija está estudiando medicina en Buenos Aires, que el costo es menor que una mensualidad en Chile de todas maneras, y esto incluye vivir allá, sacar fotocopias, comer, arrendar. Sí. Bueno, todo influye. Yo creo que no debiera definir cuánto es el costo para poder llevar adelante una vocación, sobre todo si es un buen estudiante. Nosotros creo que hay muchas cosas que hay que revisar, pero el mayor déficit que tenemos ahora, no nos perdamos, es la educación escolar. Nosotros, y después de la pandemia más, porque la brecha no es solamente de temas técnicos como matemática, lectoescritura, sino que también hay una afectación emocional muy fuerte. Sí, pero hay un presupuesto que es medio mañoso, por Lucas. O sea, tú me dices, yo estoy completamente de acuerdo contigo de que la educación preescolar, escolar, básica y media tiene problemas siderales desde la oferta pública.
pero lo más, no lo más. Un elemento adicional, que no quiero restarle importancia a lo que tú dices, es que por muy preparado que lleguen algunos muchachos, hay personas que hacen grandes esfuerzos, que tienen grandes talentos, que incluso pueden ser intelectualmente superiores al resto y que han estudiado la educación pública, con todos los problemas que significa, igualmente encuentran un obstáculo en la educación superior. Entonces, tú me dices, ¿dónde ponemos la ficha? Bueno, hay que encontrar la manera de poner la ficha en toda la cadena académica, desde la primera infancia hasta que un muchacho egresa de una carrera técnica o de una carrera universitaria. Pero yo estoy de acuerdo contigo, estamos de acuerdo en parte. Me estoy preocupando. En que, no, quizás el proyecto más importante que tiene Chile es la educación. Exacto. A todo nivel. ¿Ah? Pero no hay que simplificarlo, que esto es un problema de un tipo de educación. Esto es una cosa que viene de la preescolar y termina ni siquiera en la educación superior, sino que después también. Si hoy día se exige una formación permanente para ejercer ciertos roles en las empresas, dado la tecnología y la innovación que es pero una cosa increíble como está cambiando. Entonces, yo pienso que hay que abordarlo en su conjunto y no hay que dejar de mirar la educación técnica, porque en los países desarrollados, si vemos lo que ha ocurrido, porque esto no es un problema que ha pasado por todos los países, ¿cierto? Nos estamos enfrentando nosotros ahora, pero si vemos Alemania, Suiza, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, ya pasaron por esto. Y lo que hicieron es ponerle ficha a la educación técnica profesional, porque las mayores necesidades que tiene la productividad nacional es la educación técnica profesional. Oye, mira, nos escribe Vane desde Conce, va en la 53 de 180 también, la deuda acá, ya muy presente también en tantos estudiantes de nuestro país. Pepi nos escribe a través del Twitter, dice, mi hijo mayor se fue a estudiar a Inglaterra una ingeniería, vale un poco más anualmente, pero son 3 años en vez de 6. Y allá con 2 años más, es decir, 5 años salen con grado de maestría. Por donde lo mire, menos tiempo y menos lucas. Que la educación norteamericana es muy cara, sí, claro. En Estados Unidos tú tienes universidades federales, estatales, algunas de condado, algunas de ciudades. Tienes una gran oferta, universidades gigantes y que hacen estudios, digamos, a nivel mundial como Stanford, Yale, la misma Harvard en Boston. Pero también tú encuentras universidades medianas, bueno, ustedes saben bien, medianas y pequeñitas, algunas que son de un condado en particular. Pero las carreras son más acotadas, son más cortas. Los muchachos pueden ya empezar a trabajar al segundo o tercer año. ¿Qué es lo que dice Pepe? Dice que vale anualmente lo mismo, pero demora la mitad. En consecuencia, vale la mitad. ¿Vale la mitad? Vale la mitad. Entonces, eso es lo que yo digo, que tenemos que avanzar a esas carreras más cortas. En los institutos profesionales se puede obtener una ingeniería en la mitad del tiempo que en una universidad. Y eso es interesante, entonces hay que mirarlo. Y después hay que ir complementando. Entonces, ahora, la invitación también es a que las universidades hagan un esfuerzo y vayan disminuyendo el número de años. Pero ¿cómo van a ir disminuyendo el número de años si el incentivo de la universidad es ganar dinero? Pues, querido mío. Periodismo, ¿para qué? De verdad, y con mucho cariño por nuestra carrera, la que queremos, pero periodismo da para 3 años, o sea, pues, José, no da para 5. Pero si yo te puedo tener 5 años pagando... Claro. Si yo te puedo tener 5 o 6 años pagando, haciendo taller de esto, que saque las fotos, y después para pagar no para titularte, porque además tienes que pagar después para titularte. Es que los incentivos quizás no están bien alineados. ¿Es verdad? No, pues. ¿Es verdad? No, entonces cuando usted me dice, mire, es que aquí ha habido un problema en la educación pública escolar, preescolar, media, básica, acá. Entonces todo ayer, pues insisto, vuelvo a la crítica de ayer, porque ayer todos eran expertos en educación. Ah, increíble, uno entra a Twitter y es puro experto en educación, ministras que le hicieron pésimo, unos empresarios opinando, todo, pero ¿no se dan cuenta que el deterioro de la educación pública en Chile viene de hace 40 años? ¿A quién se le puede ocurrir? Solamente a Pinochet se le podía ocurrir una cosa como esa, perdón. En pasarle a los municipios el sostén de los colegios, como si los municipios no tuvieran nada más que hacer. O sea, el proceso de municipalización de principios de los 80, porque yo tengo buena memoria, lo que pasa es que la gente tiene pésima memoria, es un fracaso rotundo. O sea, los municipios en Chile tienen miles de problemas, miles de asuntos que atender y se les pasa la mochila que significa ser sostenedores de colegio. Y todavía estamos en un proceso de desmunicipalización que quedó planteado en la ley, pero que todavía no se termina de concretar. El Mineduc tendría que ser, claro. Aquí olvidamos rápido los problemas. Hay 3 grandes problemas, ¿cierto? Primero, la calidad, que es muy importante. La calidad a todo nivel, los 3 tipos de educación, preescolar, escolar y universitaria, a todo nivel.
Segundo, el costo, ¿cierto? Porque, y eso también se influye por la duración de las carreras. Y tercero, la pertinencia. Es decir, que lo que enseñe las universidades tenga campo laboral. Y también los institutos profesionales. Yo creo que esos tres elementos son fundamentales y yo estoy de acuerdo que hay que hacer una revisión, porque de lo contrario vamos a seguir cuesta abajo. Van a ser más malos los resultados de las PAVE. Van a durar más las carreras, van a ser más caras y finalmente va a haber una inserción laboral que muchas veces no permite que la persona que estudia una carrera universitaria después pueda ejercerla. Son tres elementos que son fundamentales. Entonces, bueno, viene porque durante los 80 se hacían cosas pésimas y otras no tan malas, como por ejemplo consagrar que las universidades son organizaciones sin fines de lucro, pero es cosa... O sea, pero es que lo que pasa es que las señales están sobre la mesa. ¿Sabe lo que da más rabia en Chile? En que nos pasamos en diagnósticos que son evidentes, una y otra vez. Las pruebas están ahí, es cosa de leer el libro de la María Olivia Monkever, El negocio de la educación superior. Y ahí uno se da cuenta de los problemas estructurales y por qué. Pero nadie hace absolutamente nada, o sea, hace muy poco. Yo creo que tenemos que copiar mejor experiencias positivas. Por ejemplo, aquí Pepi habla de lo que ocurre en Inglaterra. Yo les puedo contar lo que pasa en Alemania, que en Alemania hay una educación que se llama la educación dual, en que las empresas disponen sus instalaciones desde más temprana edad. Es decir, jóvenes que están en la enseñanza media ya van conociendo cuáles son, para ir identificando qué es lo que les gusta, para después poder desde ahí ir construyendo. Nosotros miramos a un joven o una joven de 18 años como si fuera muy chica y la verdad es que no. Saben perfectamente lo que quieren muchas veces. Lo que pasa es que tampoco les han dado oportunidades. Eso es un cuarto tema. En Chile... Hay que agregarlo también. Sí, en Chile cerramos oportunidades. Tenemos que preocuparnos de sembrar oportunidades, porque no todo se fragua en Santiago, que es una primera cosa. Sí. ¿Te parece que vayamos con JP, que está llamando nuevamente? Lidia, Daniela, están ahí contigo y tienen una historia también que contarnos sobre este tema. JP, adelante. Sí, Karen, nos encontramos justamente con madre e hija que llegaron aquí hasta la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile para probar suerte finalmente. Lidia, ¿cómo ve usted la situación con respecto al costo de la educación superior acá en Chile? Bueno, nosotros prácticamente estamos a lo que el gobierno nos dé en marzo, porque no sabemos nada todavía. Postulamos al FUAS, nos salió la pilita llena, pero tampoco eso no nos asegura nada hasta el momento. El tema de costos, mi hija tiene una visión de una carrera de medicina, que es una de las más caras en Chile, si es que no es la más cara. Y si ustedes me preguntan en este momento cómo poder costear en este momento, yo no podría hacerlo, porque prácticamente no tengo nada. Solamente estamos esperando a que nos den los beneficios del gobierno, poder becas, trabajar, hacer turnos extras, no sé cómo hacerlo, pero lo puede hacer? Es demasiado caro. Posible. Tal vez, bueno, si nos sale la gratuidad sería lo ideal, pero sí me gustaría que los precios, al menos para la educación superior, fueran un poco más accesibles, sobre todo a las personas que somos de bajos recursos, personas que somos jefas de hogar, que tenemos que salir adelante con 1, con 2, con 3 niños. Entonces, eso sería muy bien apreciado si nos dieran una calidad educacional, profesional, a costos más bajos. Lidia, ¿nos escucha? Estamos acá en el estudio con el José. Hola. Te saludamos. Qué orgullosa debe estar de tu niña. Imagínate, medicina, una chiquilla, que le ha ido muy bien también en la prueba, con buen promedio, ¿no? Te pasaste. Cuánto orgullo. Y qué frustración, además, lo que tú cuentas es la realidad de tantas familias hoy en día, ¿no? Después de revisar el resultado. En mi época ahí uno lo iba a ver al diario, se despertaba tempranito, ir a verlo, ahora aparece en línea y te encuentras con un tremendo resultado, pero mira qué frustración lo que nos estás contando, de verdad que se transforma en una historia muy triste finalmente. Claro, porque nosotros en este momento estamos postulando a ciegas. Estamos esperando, como se dice, el milagro de las becas. El milagro de la gratuidad también. Más que cualquier otra cosa, a pesar de que los niños puedan tener mucha inteligencia, mucho apoyo, muchas ganas de estudiar, al final el tema económico es el que los frena. No poder seguir y despegar de sus vidas de forma normal, de ser profesionales, porque al final, cabo, el tema económico siempre los va a frenar. Oye, ¿y podemos conversar con tu hija también? ¿Daniela se llama?
¿sí? Sí, con Daniela. Sí, con Daniela también. Felicitarla, sí, pues. Directamente. Tienes que ser doctora, Daniela, tienes que cumplir ese sueño, como sea. No es posible que te haya ido tan bien. Aprovechamos a felicitarte por tu resultado, pero no es posible que ese sueño y que esas notas no queden en nada. Hubo un esfuerzo, estudiaste, te sacaste la mugre seguramente, además con pandemia, son chiquillos que les tocó también ahí un tránsito bien difícil y complicado. Y hay que conseguirlo como sea. ¿Es tu sueño, la medicina? Sí. Aunque sea en cualquier universidad, pero es mi sueño. ¿No tienes plan B? ¿Quieres estudiar eso? ¿Es tu vocación? Plan B sería química y farmacia. Pero qué lástima que su talento... Sí, su talento es... No es por desmerecer a química y farmacia, pero lo que ella quiere, lo que ella siente, su vocación está en la salud, y en la atención, me imagino, a pacientes. Quería preguntarle a Luca dos cosas súper básicas. Que ella siempre... Sí, perdón, Lidia. Así ha querido estudiar medicina, siempre. Dígame, Lidia. Que desde chiquitita, siempre ella ha querido estudiar medicina, siempre. Desde muy chiquitita, siempre se vio enfocada Lidia. en eso. Y así tiene que ser. Ahora, igual su segunda opción dice que podría ser química y farmacia, pero no, ella medicina. Pero claro, medicina. sería... Siempre ha estado enfocada en eso, siempre ha sido su vocación. Y va a haber una cuota de frustración. Y esperemos que se pueda cumplir ese sueño. Ella le fue bien. Sí, le fue bien también en los resultados de la prueba. Quiero que Lidia escuche la siguiente pregunta porque puede que le interese mucho. ¿Me puede explicar usted, don Luca? Usted ha hablado de los insumos. Yo quiero saber cómo se fijan el valor de las carreras. ¿Bajo qué criterio objetivo? ¿Y cuánto es el margen de utilidad de las universidades? A ver, como te decía, las carreras tienen distintos costos. Eso es lo que le cuesta a la institución o a la universidad dictarla. Y hay carreras que son mucho más caras que otras. Y luego viene el arancel. En el caso de la gratuidad, el arancel y todas las instituciones que están adscritas a la gratuidad, se fija el arancel. Y ahí hay un cálculo que hace el ministerio y que también... No, pero no le estoy preguntando por el arancel real, sino que el arancel referencial. ¿Por qué la Universidad de los Andes dice que medicina cuesta 10 millones? Y la Universidad de Chile la da por 7. Porque, como te decía, la ecuación es con todas las carreras. El financiamiento que tiene la universidad o la institución es de todas las carreras en conjunto. Entonces, hay carreras que son mucho más baratas de dictar y entonces de alguna forma subsidian a carreras Pero que ahí son tienes mucho dos más... carreras que son la misma. Por eso la misma medicina. Significa que la Universidad de Chile la ofrece por 7 millones y la Universidad de los Andes la ofrece por 10. Significa que en la Universidad de Chile hay un mayor nivel de subsidio desde carreras que cuestan menos versus el arancel que se cobra. ¿Y cuánto es el margen por estudiante? No son muy... El margen es bastante bajo, porque eso es lo que está regulado justamente por la gratuidad. ¿Y qué se le dice a una mamá que hoy en día está Bueno, ahí? yo le encuentro toda la razón, la frustración. O sea, además que el país no puede perderse las capacidades de esta chica, que entrar a medicina en la Universidad Católica es muy difícil. O sea, son gente que realmente es muy esforzada, muy inteligente y debiera tener la posibilidad de poder estudiar ahí, sobre todo por la necesidad que tenemos de médicos especialistas en el país. Sí. Entonces hay un tema también de mirar hacia el futuro. O sea, ¿qué es lo que estamos realmente financiando? Sí. ¿Y qué especialidad te gusta, Daniela, dentro de la medicina? Me gusta pediatría. Pediatría, mira. Qué lindo. Con los niños. Súper necesario, sí, además. Tremendamente necesario. La felicito, a ella. Sí. ¿Cuánto tiempo tienen que esperar ahora? Me imagino que están haciendo las postulaciones. ¿Están en eso? ¿Cuáles son los plazos? Sí, hoy día vinimos para... O sea, pienso postular hoy día, porque ya mañana se termina el plazo. Ya, o sea, estamos ahí en la quemada. Lidia, ¿están en eso entonces? Claro, ayer las niñas recorrió varias universidades igual, viendo cómo es el sistema, cuáles son los tipos de puntaje, el orden, porque tampoco queremos postular y mandarnos un condoro, por así decirlo, una embarrada y hacer la postulación mal, porque eso igual nos perjudica un poco. Sí. Hay que asesorarnos bien para poder hacer la postulación correctamente, para no equivocarnos. Lidia, queremos corroborar algo. Estábamos acá con Osmar, que lo entrevistamos hace un ratito y nos está entregando una información bien importante para ustedes. Lo que pasa es que escuché que le aparecía la pila completa, ¿cierto? Claro. Bueno, eso significa que está dentro del tramo que es elegible para gratuidad, ¿ya? entonces la forma de concretar la gratuidad es efectivamente matriculándose en la universidad. Así que para que tenga la certeza y la claridad de que efectivamente va a ser elegible para eso y eso es una súper buena noticia. Está haciendo bien su pega el Tenemos director claro de que igual estamos postulando dentro de
pero hasta que no nos den el resultado final en marzo no es algo seguro, a eso me refiero. Ay, pero tiene que ser porque así. no quiere decir que la pila que nos haya salido la pila llenita, no quiere decir que automáticamente tenemos gratuidad. Entonces, eso es lo que yo me refería. Estamos, claro, tenemos la posibilidad de ganarnos la gratuidad, pero hasta que no nos den el resultado final, ahora, que es lo que ella no busca. podemos asegurarlo. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ahora nosotros nos matriculamos y en marzo, si nos sale la gratuidad, feliz. Pero resulta de que si no nos sale, o sea, tenemos que juntar, aparte de tener la plata de la matrícula, que hay que matricularse sí o sí antes del resultado, después igual hay que ver cómo hay que hacer la plata para las mensualidades. ¿Cuánto cuesta esa matrícula, Entonces, Lidia? Eso es otro tema. Vale aproximadamente... Depende de cada universidad. Bueno, depende de cada universidad. Hay unas que piden 500 y algo, otras 700 y algo. Depende, cada universidad tiene su precio diferente. En el caso de las matrículas en medicina, Osmar, ¿cuánto cuesta más o menos para poder corroborar esa información? En el caso de la Universidad de Chile, el derecho básico de matrícula está en 177.000 pesos y el arancel de los estudiantes nuevos está a 7.700.000. La mensualidad sale 700.000 pesos aproximadamente. Ahí efectivamente, como dice la señora... hoy día está en la barra que solamente ve el tema socioeconómico. El día 16 de enero, antes de que estén los resultados, va a aparecer ya eso convertido en un beneficio. Lo más probable es que es gratuidad. Ahí hay un filtro, especialmente si es que a lo mejor tienen algún título previo y cosas así. Ese es como el principal filtro. Y luego ya se confirma cuándo se matricula el estudiante. Cuando entra a las páginas web de las universidades, ahí ya le aparece el beneficio de gratuidad y en general la mayor parte de las universidades los estudiantes pueden matricularse con 2 o 3 clics, así que eso también es una buena noticia para esos estudiantes que no tengan que pagar los 700 o los 7 millones de pesos que cuesta una carrera. Perfecto. José, dime. ¿Le puedes preguntar a Osmar cómo funciona el FUAS? Porque yo creo que hay muchos estudiantes que hoy día a lo mejor no están postulando, pero están en tercero, en segundo, en fin. Es importante entender cómo funciona el FUAS, que es este sistema de admisión o de postulación a beneficios fiscales. ¿Cómo funciona el FUAS? Porque mucha gente que todavía no lo entiende muy bien, falta información. ¿Cómo funciona finalmente, Osmar? El FUAS es el mecanismo donde los estudiantes postulan para la entrega de beneficios. Eso, obviamente, tienen que completar ciertos datos personales y recoge también la información del registro social de hogares, que a la vez acumula toda la información respecto a la situación socioeconómica de los estudiantes. Ese FUAS se completa normalmente entre octubre y noviembre y las personas que lo completaron, como en el caso que estábamos viendo, tienen el resultado en el mes de diciembre y las personas que no lo completaron van a tener que realizar el proceso especial en el mes de febrero y marzo para que tengan resultados ya en mayo. Ahí tienen que ver los mecanismos con la universidad para que ojalá paguen lo menos posible al comienzo, de forma tal de que si les salen los resultados posteriormente de gratuidad, se pueda revertir eso y no tengan que pagar nada. De eso se trata. Oye, me quedé pensando, ¿cuántas Daniela habrán en estos momentos en el país? ¿Cuántas Lidias también? Mamás que están angustiadas, que no saben qué hacer, que lo único que quisieran es entregarle a su hija una linda noticia y decirle, ¿te fue bien? Ya, viene la recompensa después de todo el sacrificio. Lo que pasa es que hay un tema que tiene que ver con el enfoque que uno le da a la educación. Porque si nosotros miramos la educación como un servicio netamente personal, bueno, uno dice... como si se tratara del mercado de los automóviles o los neumáticos, yo me compro algo y lo uso, o voy a un servicio de tal o de cual y lo uso para mi beneficio. Pero aquí tenemos el caso, y pasa en la educación, que el servicio académico es un servicio comunitario. O sea, al país le sirven mejores pediatras, al país le sirven mejores oncólogos, arquitectos, ingenieros, técnicos en electricidad, técnicos en computación, porque hay innovación, porque hay, digamos, capacitación, porque hay movilidad social. Entonces, si no nos damos cuenta que la educación es un servicio comunitario y lo vemos como un servicio de consumo individual, claro, nunca vamos a salir de ese paradigma. Si lo vemos como una inversión pública, las cosas comienzan a cambiar. O sea, al Estado de Chile... La pregunta es simple, ¿le interesa que Daniela sea la mejor pediatra que pueda ser? Sí, obviamente, pues. Sí. Bueno, mirando el vaso medio lleno, porque habíamos identificado 4 problemas que hay que ver, ¿cierto? Calidad, pertinencia, largo de las carreras y financiamiento. Mirando el vaso medio lleno, existe gratuidad en Chile. Y lo más probable es que la estudiante que está ahí, se me olvidó el nombre. La Daniela. La Dani va a poder estudiar con gratuidad, lo más probable. Daniela. Entonces, eso es algo positivo, ¿cierto? Lo que pasa es que no cubre a todos los flancos. A lo mejor hay personas que pueden quedar afuera. ¿Qué vamos a hacer con ellos?
¿cierto? Pero existe gratuidad. No en todos los países existe. En otros sí. Entonces, eso es un tema que yo lo miraría con buenos ojos, que exista gratuidad, tanto para el sistema universitario como para el sistema técnico profesional. Existe gratuidad. Eso es bueno que la gente lo sepa para que postule a tiempo. Oye, y saber qué paso van a seguir ahora, Lidia, ¿cuáles son los plazos, los tiempos que tienen? Bueno, el plazo ya se vence para postular a cualquier universidad, vence mañana, no tengo claro que hasta las 12 del día o 1 de la tarde. Y hay que elegir, bueno, se puede postular a varias universidades y ir viendo en cuál al final podemos quedar. Según el puntaje, puede quedar en lista de espera en alguna, otras las pueden aprobar al tiro, pero ahí ya hay que esperar. El plazo se vence hasta mañana al mediodía, por así decirlo. Yeah. Ahí con todo, Dani, Lidia, que les vaya súper bien. Los mejores deseos para ustedes, ahí de todo corazón. Besos. Felicitaciones de nuevo a Daniela por su enorme esfuerzo y talento. Hartos cariños para estas familias. Sí, ¿cuántas familias están enfrentando también una situación? ¿Puedo comentar algo? Sí. Este sistema, Daniela en este caso tiene hasta mañana para postular. Eso es en el caso de la admisión para las universidades, porque las universidades, el sistema de admisión es a través de la prueba PAES. En el otro subsistema, técnico profesional, el sistema PAES no funciona, sino que se postula de forma directa. Es un sistema distinto y ahí, no, en ningún caso. Entonces, ahí los plazos son distintos y hay para el próximo semestre hasta marzo. ¿Pero ni siquiera se exige haberla rendido? No, se le exige tener cuarto medio. Ya. Pero no han rendido la prueba PAES. Es un sistema de admisión distinto que no exige la PAES. Sí. Lucas, no podemos tener al ex ministro de Economía y no hacerle esta pregunta a propósito de todo lo que cruza la noticia, la contingencia. ¿Retiro o autopréstamo? Se lo pregunto también por las declaraciones de ayer del ministro Marcel, que habló de lo difícil que era devolver esta plata y lo llamó también como un autoengaño. Ahí tenemos esta noticia. Proyecto de autopréstamo, Marcel descarta respaldo del gobierno y lo califica de autoengaño. Sabemos que a lo mejor no puede referirse mucho a este tema, pero... no puede. Yo creo que Marcel ha hecho un rol de contención bastante positivo, tanto desde el punto de vista presupuestario como con este tipo de declaraciones, porque lo que él plantea yo lo comparto. Yo pienso que no es bueno seguir quitándole plata a las pensiones. Si tenemos un problema de que personas están pasando por un mal momento, ya sea la señora que acabamos de ver, que tiene 3 hijos y que le cuesta mucho poder financiar una carrera, entonces, bueno, veamos cómo podemos financiar esa situación específica. Pero seguir desfondando los fondos de pensiones no creo que sea el camino correcto. Eso lo he dicho siempre, por lo demás. Bien, pues. Muchas gracias. Muchas gracias. Lucas Palacio. Muchas gracias a ustedes.